Rememorando aquella frase que utilizamos en el capítulo 1 de Vargas Llosa, en Conversaciones en la Catedral, cuando el protagonista decía ¿en qué momento se jodió el Perú? Nosotros seguimos, pero hablando del Partido Socialista. En 1982, recién salido de la dictadura de Franco y después de los gobiernos de Adolfo Suárez de la Unión de Centro Democrático, probablemente para muchos de los que ven estos vídeos podemos estar hablando de la prehistoria, pero eso fue hablando de historia antes de ayer. En 1982, repito, yo voté al Partido Socialista Obrero Español, que encabezaba Felipe González. Entendía que venía a modernizar España, como efectivamente ocurrió, aunque después, como pasa siempre, quien detenta el poder, pues los casos de corrupción acabaron con su gobierno. Pero en aquel momento, en el año 82, era un soplo de aire fresco. Nada que ver con lo que después vino a hacer el señor Rodríguez Zapatero, que es cuando empezó realmente a fastidiarse la cosa. El señor Rodríguez Zapatero habla de la memoria histórica. Lo que pasa es la historia, a partir de qué punto la cogemos, a partir de qué momento decimos vamos a contar la historia de aquí para adelante o de aquí para atrás, en qué momento. Miren, el Partido Socialista, que ellos presumen, la gente del Partido Socialista presumen de más de 100 años de honradez, evidentemente eso no es cierto. Los casos de corrupción se han multiplicado, cuantitativamente y cualitativamente son más que cualquier otro partido de toda España. El Partido Socialista en la Segunda República hizo muchas y de las suyas además. Este libro que tengo aquí, Revolución en Asturias, es un libro que se edita en Madrid en 1934. Estamos hablando antes del alzamiento de Franco. Por aquello de que alguien desde el Partido Socialista pudiera decir, hombre, es que este libro es una publicación franquista posterior a la guerra. No. 1934, la Revolución de Asturias. ¿Y qué es la Revolución de Asturias? Este libro que tengo aquí cuenta con pelos y señales. Por cierto, costaba una peseta en aquel momento. Cuenta con pelos y señales el golpe de Estado que el Partido Socialista protagonizó en 1934 contra la Segunda República. Es decir, cuando hoy los socialistas, en fin, el gobierno de Pedro Sánchez, ya saben ustedes que es un conjunto de personas que algunos de ellos tienen muchos títulos colgados en la pared, pero que es de una ignorancia estrepitosa. Cuando el Partido Socialista habla de, hombre, los que han fachas, no sé qué, golpe de Estado del Partido Socialista, 1934. ¿Cuándo se jodió el PSOE? Empezó desde aquella época. Felipe González intentó remediar aquel momento lo que ocurría. 1934. ¿Qué pasó? Que además, previo a la Guerra Civil y durante la Guerra Civil, el Partido Socialista hizo muchas y de las suyas. Yo les hablo desde Gran Canaria. Y aquí los socialistas que han venido gobernando en sucesivos gobiernos, en alcaldías, cabildos, gobiernos de Canarias, han ensalzado siempre la figura de Negrín. Negrín fue el que se llevó el oro, uno de los que contribuyó a que el oro, las reservas de oro en España y de plata, y las cajas de caudales que tenían particulares en el Banco de España, que en aquel momento era un banco privado, terminara en Rusia, en París y en Estados Unidos. Y probablemente también en los bolsillos de muchos de los socialistas que huyeron después de la Guerra Civil.
Lo que les voy a poner ahora es un breve resumen para explicar qué ocurrió exactamente con el famoso oro de Moscú. Es decir, lo que hizo el gobierno de España, de mi país, con las reservas de oro y plata de mi país, y que la memoria histórica no refleja. No lo refleja porque la mayor parte de los medios de comunicación simplemente están comprados, simplemente están untados por los gobiernos sucesivos, y los gobiernos de la derecha tampoco han sido capaces de explicar la historia de España. Esto que les vamos a contar ahora forma parte de la historia de España, como de la historia de España también forma parte este golpe de Estado que quiso dar el Partido Socialista, con muertos, muchos muertos en toda España, y que algunos socialistas que hemos tenido en las tertulias de la televisión que tenemos aquí en la isla ni siquiera conocían. Esto es lo que ocurrió con el oro de Moscú. Uno de los episodios más escandalosos de la Guerra Civil fue el llamado Oro de Moscú. El 13 de septiembre de 1936, el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, firmaba un decreto que concedía potestad al gobierno para disponer a su arbitrio de las reservas estatales de oro almacenadas en los sótanos del Banco de España. Presidía el gobierno el socialista Largo Caballero. Su ministro de Hacienda era el también socialista Juan Negrín. Teóricamente, se trataba de poner a buen recaudo la principal arma económica del Estado para sufragar los gastos de guerra. Pero todo ese oro se perdería para siempre. Aquella misma madrugada, un piquete de milicianos acudió a casa del cajero del Banco de España y a punta de pistola lo condujeron a las cámaras acorazadas de la institución. Allí se guardaban las terceras reservas más importantes del mundo de metales preciosos. Cerrajeros y metalúrgicos de obediencia socialista extrajeron el oro y lo introdujeron en cajas de madera. Más de 700 toneladas. 4 días tardaron en realizar la operación. Después hicieron lo mismo con los depósitos de plata y finalmente desvalijaron incluso los depósitos privados. Hay que subrayar que el Banco de España en aquella época era una institución privada. 10.000 cajas marcharon por carretera hasta el puerto de Cartagena. El valor de las riquezas incautadas por el gobierno del Frente Popular ascendía a unos 5.240 millones de pesetas de la época, más de 15.000 millones de euros actuales. De este tesoro, 7.800 cajas se embarcaron en 3 buques soviéticos con rumbo al puerto ruso de Odesa y otras 2.000 cajas acabaron en París. Se desconoce el paradero de las 200 cajas restantes, aunque lo más probable es que quedasen a disposición de los líderes del Frente Popular. En cuanto a la plata, quedó almacenada en Murcia y posteriormente fue vendida por el Frente Popular a Francia y Estados Unidos. ¿Por qué se trasladó el tesoro a la Unión Soviética? Porque era el principal aliado del Frente Popular, al que había provisto y seguiría proveyendo de abundante material militar y numerosos asesores técnicos. ¿Por qué se trasladó el tesoro a la Unión Soviética? Porque era el principal aliado del Frente Popular, al que había provisto y seguiría proveyendo de abundante material militar y numerosos asesores técnicos. Pero el Estado español jamás volvería a ver ese oro, cuyos beneficios quedarían repartidos entre la Unión Soviética, el Partido Comunista Francés, según Prieto, y algunos distinguidos nombres de los gobiernos de la República. En definitiva, un gigantesco desfalco institucional. Eso fue el oro de Moscú.